es bueno hacernos algunas preguntitas sobre ello. Así que para mejor concentración vamos a tratar de cerrar nuestros ojos y yo les voy a ir guiando un poquito sobre este momento especial. Conscientes de este momento que Dios permite que iniciemos y que sea en su nombre El cintillo, la en paca. el cual dispongamos no solamente nuestro cuerpo, sino sobre todo también nuestro espíritu. Vamos a tratar de recorrer ese sentido del cual nos hace acreedores de recordar esos momentos especiales de presencia y de encuentro. Tuvimos un tiempo específico viviendo litúrgicamente como es el Adviento y en el cual comenzamos a revisar cuál es nuestra postura ante este don gratuito de Dios que es la esperanza. Y me puedo hacer la pregunta, ¿cuál es la esperanza que yo tengo en Dios? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan sólida? ¿Cuáles han sido las circunstancias en las cuales me ha llevado sobre todo a tocar esta virtud? Y este sentido de la esperanza a mí me lleva a pensar en el sentido de la vida, un don que también en algún momento comienza pero no termina. Tiene una manera de forjarse, de ser plena. Y eso lo tenemos con una persona específica a quien seguimos, que es en este caso Jesús. Amanece en la alegría la mañana, en el aire se respira una palabra, que el silencio ya no calla, se respira la esperanza. Aleluya, se respira la esperanza. Aleluya, se respira la esperanza. No temáis, cantad con alegría, la promesa de Dios está cumplida. Proclamad la gran noticia, sobre la muerte venció la vida. Aleluya, sobre la muerte venció la vida. Aleluya, sobre la muerte venció la vida. Alzaos sin temer nada, caminad ampliando la mirada, extender las manos, derribad vallas, la esperanza está forjada. Aleluya, la esperanza está forjada. Aleluya, la esperanza está forjada. Aleluya, sobre la muerte venció la vida. Aleluya, sobre la muerte venció la vida. Aleluya, se respira la esperanza. Aleluya, la esperanza
está forjada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues podemos continuar Muy con bien. nuestro siguiente paso. Bueno, ahora le pedimos a la hermana Rosa María Oviedo que nos haga la siguiente presentación, ¿no? Bueno, pues Daniela, muy bienvenida. Siempre nos da mucho gusto verte aquí o donde andemos. Y quiero decirle que Daniela es religiosa china de la Madre Rubati, es profesora en ciencias religiosas, bachiller y licenciada en teología. Es actualmente secretaria general de la CLAR y participó en el sínodo de la sinodalidad. No sé si quieras aumentar un poquito lo que estoy compartiendo, Daniela. No, y creo que en este tiempo lo más lindo es presentarnos como hermanas de camino, ¿no? Y bueno, y compartiendo y reflexionando en voz alta, ayudarnos a pensarnos como una vida religiosa sinodal. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, y gracias a todas por estar aquí, a todos, por permitirnos compartir este espacio, por ver tantos rostros lindos, conocidos, hermanos, amigos de camino. Ahí nos estamos saludando con muchas de ustedes. Bueno, el tiempo que estamos viviendo es muy desafiante. Sinceramente, estar en este proceso sinodal y haber participado inclusive de la asamblea, pero no, este tampoco es un dato de calidad, porque todas de algún modo hemos participado. Lo importante es estar presente en todo el proceso y hacer lo propio. Algunos toca desde dentro, pero todas estamos, por cierto, en este proceso de interiorización y de implementación, porque el sínodo sigue abierto en un tiempo de implementación. Entonces, me encanta pensar lo que habrá sido comparativamente el Concilio Vaticano II, ¿no? Realmente una fiesta del Espíritu. Y hoy, en continuidad, también estamos viviendo, y en clave de esperanza, la fiesta del Espíritu. Voy a hacer una breve introducción como para ponernos en órbita de algunos puntos emergentes sobre el tema de la sinodalidad y luego cómo nos va desafiando a la vida religiosa. Entonces me voy a apoyar de una presentación. Eh, Se me pidió pensar en los retos, en los desafíos del sínodo, de la sinodalidad para la vida consagrada, como un camino largo que tenemos que recorrer y con un horizonte muy amplio. La vida religiosa del continente está muy acostumbrada, podríamos decir, a hablar del tema del horizonte, porque es justamente el gran tema que nos hermana, ¿no? Y que nos mantiene en un camino constante. Primeramente, comenzar con esta pregunta clave que fue transversal en todo el proceso sinodal, pero que ya tenemos que leerla como propia. Es decir, la Iglesia en esta segunda fase se preguntó cómo ser una iglesia sinodal misionera. Y tenemos que hacerla propia, ¿por qué? Porque nos demanda preguntarnos como consagradas y consagrados cómo ser una vida religiosa sinodal misionera. Es decir, ya no podemos abstraernos de este tema. Somos parte de este camino sinodal. Y esta pregunta tendrá que ayudarnos a reflexionar nuestras prácticas, nuestros estilos, nuestros modos, reconvertir los vínculos que nos hermanan para poder dar respuesta a esta última palabra, a una misión que se nos es encomendada. Por otro lado, la sinodalidad se ha convertido en el tema eclesiológico, ¿no? de nuestro tiempo. Perdón, si bien, que quería sacar acá un cartelito, ahí está.
Si bien puede suscitar en muchas de nosotras simpatías, antipatías, entusiasmo, interrogantes, temores, o también en la vida religiosa está instalado de que este es un tema pasajero, como que está a la moda, o tiene el intento de algo no concluido, porque fíjense que hubo mucha crítica del documento final del sínodo. Muchos esperaban más y no satisfizo sus deseos, y otros quedaron como conformes, y otros dicen, bueno, terminó el sínodo, ahora seguimos con el jubileo de la esperanza, ¿no? Como que son compartimentos separados y todo confluye en un todo. Además, aunque vale recordar que el camino que estamos realizando es proceso, y es un proceso abierto y superador. O sea, estamos poniendo las bases de un proceso que permanece abierto en el tiempo y que demanda de la vida consagrada reflexión, participación y compartir juntos el hacia dónde caminar, iluminarnos mutuamente. Otro punto emergente muy importante que Francisco ha repetido hasta el cansancio y lo ha puesto como un estribillo de fondo durante todas ambas asambleas celebradas, es que la sinodalidad describe la identidad de la Iglesia como pueblo de Dios en camino, en peregrinación hacia el reino, conforme a las exigencias del Evangelio. Y por cierto, esto es muy importante porque ubica a la vida religiosa en esta categoría de pueblo de Dios en camino. Y esto permite revisitar algo que tenemos como herencia de nuestros procesos formativos, porque a la mayoría de nosotras se nos ha formado diciéndonos que la vida religiosa es un estado de perfección, ¿no? Superador al que vive el laico, y como que nosotras alcanzamos la santidad y los laicos tienen que esforzarse en la vida cotidiana, en el tiempo, también para poder hacerla propia. Y por otro lado, subraya la sinodalidad la común dignidad de todos los cristianos y afirma la corresponsabilidad de todos, esto es muy importante remarcarlo, en la misión evangelizadora en razón de la gracia bautismal. Entonces es la gracia bautismal la que nos hermana, la que nos otorga la común dignidad de hijos e hijas de Dios, todos responsables de la misión en la Iglesia, y nos hace corresponsables justamente de esta participación en la evangelización. Por otro lado, tener en cuenta que la cuestión de la sinodalidad no es un problema marginal, no es un detalle accesorio, sino que implica el actuar de la Iglesia a todos los niveles y en todas las instancias. Entonces, esto no es un barniz, no es una ocurrencia pasajera, o sea, toca, implica el actuar de la Iglesia a todos los niveles y en todas sus instancias. Y en el momento actual, el lenguaje sobre la sinodalidad o sobre la Iglesia sinodal se ha hecho mucho más insistente, y sin duda es un concepto que ha reganado actualidad gracias a las palabras, a los escritos, a la actuación con la propia vida del mismo Papa Francisco, ¿no? Quien en los últimos tiempos ha insistido en que la sinodalidad es la forma de una iglesia en salida hacia las periferias geográficas y existenciales, un modelo no autorreferencial de iglesia, sino servidora de la vida y de la causa de Jesús. Es decir, lo que hace Francisco es devolvernos a la centralidad evangélica, vertebrarnos nuevamente en torno a Jesús y su causa. Y también lo que provoca Francisco es recuperar, como tan bellamente lo dijo en otro tiempo John Sobrino, el desierto, la periferia y la frontera. Es decir, que el lugar de la vida consagrada son las periferias geográficas y existenciales,
Y esto demanda para cada uno de nosotros aquí presentes discernir, reflexionar cuál es nuestro lugar hoy en respuesta a la realidad y a los signos de los tiempos o de estos tiempos. Y es más, Francisco nos invita a hacer una comunidad que camina junta y no es suficiente tener un sínodo, una asamblea, un acto que represente lo que es la sinodalidad, sino que hay que ser sínodo. Y esta es la gran invitación que recibimos también como vida consagrada. El objetivo, por cierto, de las instancias sinodales, en sintonía con lo señalado por el Papa Francisco, no es organizar la iglesia, sino ponerla en estado de misión. Y esto que digo es muy importante porque también la vida religiosa puede caer en que ahora solo nos toca como reorganizarnos, reinventarnos, y estamos con este prefijo re, haciendo camino y ayudándonos a visualizar el hacia dónde. Nosotras tenemos que estar como vida consagrada en estado de misión. Por lo tanto, se trata de cooperar en el servicio de la edificación de la iglesia y del anuncio del evangelio. Y ciertamente que vamos caminando hacia un intento de una iglesia más sinodal. Y la iglesia sinodal o sea, la sinodalidad es constitutiva de la iglesia. Entonces, a mí esto me hace pensar a la luz de un teólogo belga, Adolf Gellé, cuando él hace la relación entre lo constitutivo y lo constituyente. O sea, si la sinodalidad es constitutiva, también es constituyente. Es decir, es una dimensión esencial de la vida de la iglesia y como tal me convierte a mí también en esa dimensión esencial, es decir, que me implica. Entonces podemos hablar y decir con todas las letras que la vida religiosa es una vida religiosa sinodal desde esta mirada constitutiva y constituyente, es decir, pasa a ser también una dimensión de la vida consagrada. Y esta iglesia nos invita a que, y lo vamos a visualizar en esta diapositiva, a revisarnos internamente, a tratar de ser una vida religiosa más sinodal, es decir, capaz de cambiar el ritmo, para cambiar el modo de caminar, para reconocer a los sujetos diversos que interpelan hoy el camino. Es decir, se habló mucho en el sínodo de los sujetos eclesiales, es decir, tenemos que visibilizarlo, poner nombre. No hay categoría de sujetos, todos somos sujetos sinodales y conformamos esta dimensión constitutiva de la iglesia porque caminamos juntos reconociéndonos. Y por otro lado, una iglesia que se organiza, es la invitación, buscando un modo de gobierno más sinodal. Y esto es muy importante a la hora de pensar nuestras prácticas de liderazgo, porque la iglesia sinodal, y pensándonos desde una vida religiosa sinodal, viene a tocar nuestra forma, nuestra estructura, nuestros estilos de gobierno y también a revisitar la obediencia como tal. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que somos obedientes? ¿A qué estamos haciendo alusión? Y por otro lado, no solo busca un modo de gobierno más sinodal, sino también más participativo, o estamos diciendo que es más participativo, más colegial, de mayor comunión, y que establece criterios y estructuras nuevas para caminar más al ritmo de los gritos y de las esperanzas del pueblo de Dios, de nuestro tiempo. Y por último, es capaz de incorporar la novedad que viene de la riqueza de la diversidad. Este tema último está muy presente en el documento final y valorar la diversidad es lo que hace que vivamos realmente en la riqueza de la fraternidad, de la sororidad. Lo diverso no es una amenaza, no es enemigo, sino que se transforma en una verdadera riqueza. Y sobre esto último tenemos que aprender a caminar y mucho, porque generalmente
lo disruptivo en nuestras estructuras de vida comunitaria se intuyen como una amenaza que quieren romper la comunión. Pero como decía un operario ya fallecido, diocesano, cuando daba hace años cursos de pastoral juvenil y vocacional, él nos daba a entender de la importancia de que en cada comunidad haya grupos contestatarios, no porque pongan un palo en la rueda para no poder avanzar, sino porque ayudan a discernir y a pensar e incorporan en esa actitud contestataria la riqueza de lo diverso para poder discernir y ahondar en mayor profundidad. Por otro lado, también la sinodalidad es una expresión de la opción por los más empobrecidos. De otra manera, ellos no podrían participar en la vida de la Iglesia. Por eso, la intuición que tuvo Francisco de desarrollar esta asamblea en 2 largos años, porque no era suficientemente expansiva la escucha de los hermanos más de las periferias, de los márgenes. Sin embargo, faltó, mea culpa en el sínodo, más voces de las periferias y de los márgenes. Pero no podemos obviar de que la opción es por los más empobrecidos. Y para esto es necesario habilitar la escucha, mantener un intenso diálogo, un intercambio. Hay 3 aspectos que reavivan la sinodalidad: la escucha, sensibilidad y apertura a la riqueza de los otros, de lo que me puedan aportar. No vamos a hablar de la conversación en el espíritu, pero es un método que habilita la profundidad en este tema de la escucha, ¿no? Y que hizo mucho bien a la Iglesia y que está haciendo mucho bien actualmente a la vida religiosa, a aprender a escucharnos, el arte de la escucha. Un segundo aspecto es la corresponsabilidad, porque el caminar juntos no puede acaecer sin la corrección fraterna que purifica a la Iglesia de los errores y la hace avanzar. Y tercero, la participación, especialmente del mundo laical, como miembros de pleno derecho de la Iglesia. Ellos están llamados a expresarse, a ser acogidos, escuchados, a poder hacer sugerencias y no solo a ser un auxilio de nuestras necesidades institucionales, sino parte de una familia carismática. Es un gran desafío para la vida religiosa, dada la resistencia existente en los contextos congregacionales, los temores y los patrones mentales que nos acompañan en el tiempo, pensando que los laicos son una amenaza para la institución, ¿no? A veces escuchamos frases bastante críticas o duras, ¿no? Como que se van a quedar con todo, nos van a sacar todos los bienes, quiénes son ellos para opinar, para hablar de nuestras cosas. Entonces, en vez de caminar juntos, colaborándonos mutuamente, abrimos juicios muy duros que no ayudan a pensarnos como una gran familia cuyo objetivo es la misión, no hay otro. Dicho esto, me gustaría invitarlas a pensar en alguna llamada que la sinodalidad nos ofrece. Por ejemplo, la sinodalidad llama a la vida religiosa, como dije hace un momento, a renovar los modos de ejercer la autoridad y los procesos de toma de decisiones, que deberán ser en clave sinodal. Y en esto las invito a recurrir al documento final del sínodo, porque allí hay un apartado que habla del discernimiento, de los pasos del discernimiento, que fueron aportes muy ricos en la asamblea sinodal y que pueden ayudarnos a pensar nuestra estructura y procesos en la toma de decisiones. También hay una invitación para la vida religiosa que es a recuperar la eclesialidad. Y creo que este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque la vida consagrada ha quedado demasiado atrincherada en la custodia de sus propias obras y presencias, ¿no? Y no se ha abierto a más.
Entonces, volver al seno de la iglesia, es decir, estamos para nuestro pueblo, estamos también para insertarnos en la iglesia local, para caminar con la iglesia local. Y a veces en el afán de custodiar nuestra presencia en el colegio, por ejemplo, quedamos solamente encapsuladas allí sin poder ofrecer nuestra vida y nuestro tiempo a un ámbito más amplio evangelizador. La invitación como llamada a la formación integral. Este fue un grito muy grande en el sínodo, ¿no? Que haya procesos de formación sinodal, iniciales y permanentes. Es decir, todas tenemos que abrirnos a promover y a facilitar una formación sinodal, que sea común, compartida, que nos permita crecer como cuerpo en el conocimiento, en la estima recíproca, en esa revisión de nuestros vínculos, en esa conversión vincular, como también lo formula el documento final, y en la capacidad de colaborar. Y esto nace, por cierto, por una mutua valoración, que es una palabra tan faltante en nuestra práctica fraterna sororal. Es decir, si hay un grito presente en la vida religiosa es la falta de valoración. Entonces no estamos haciendo un crecimiento de conocimiento mutuo, de estima, de que todas estamos al servicio de la única misión, y lo hacemos porque ese servicio fue discernido y hemos sido enviadas como cuerpo a realizarlo. Y por otro lado, la formación, porque a esto hay que dedicarle tiempo, hay que pensar qué significa una espiritualidad sinodal, si bien hay algunos recursos que le ofrece la Secretaría, por ejemplo, del Sínodo, cuando hablaba de lo que era la espiritualidad sinodal en relación también a la conversación en el espíritu, es uno de los temas donde más esfuerzo tenemos que hacer y poner las mejores energías, porque en la medida en que entendamos y podamos vivir en primera persona y comunitariamente una profunda, sólida espiritualidad sinodal, va a ser esto sí el fundamento para la renovación de la congregación. Si no, no hay renovación que se sostenga en el tiempo, porque si no hay espiritualidad sinodal, hondura espiritual, netamente evangélica, no resiste lo que podamos pensar, no resiste ningún cambio, si no hay una espiritualidad sinodal como fundamento. Y bueno, habrá que ver qué es lo que conforma esta espiritualidad sinodal. Entonces, la escucha es uno de los puntos más claros, el aprender a caminar como hermanos, la valoración mutua, o hay muchos aspectos que hay que entretejer para poder definir de algún modo el fundamento de toda renovación en la vida religiosa. Unos puntos más es la opción, lo decía al inicio, pero es bueno recordarlo porque el sínodo peleó mucho para que aparezca en su documento final la opción por los pobres, bajo esta frase, opción por los pobres, opción y servicio a los pobres y marginados, sabiendo y completando en el escrito que pertenece a la fe cristológica, porque no estaba apareciendo con claridad. Y para la vida religiosa este punto es sumamente importante. Entonces, que la experiencia del encuentro, del compartir la vida y el servicio a los pobres y marginados, se convierta en parte integrante de todos los recorridos formativos de todas las comunidades. Entonces, esto es una exigencia de fe, no es algo opcional. Y este tema es el que va también a ayudarme a discernir el proceso de reestructuración de mi propia comunidad, de las comunidades en general. Dime dónde pisas, te diré cómo oras y con quién vives. Entonces, nos hace revisar y revisitar nuestro lugar, nuestra presencia, nuestro modo de servicio. Otro punto más, y que se considera importante, es que los consagrados somos un don, un signo, un testimonio de lo fundamental. Y más adelante lo vamos a escuchar escrito en la carta de restitución al pueblo de Dios que en el 2023 se envió a la iglesia toda.
y lo vamos a ver desde ese lugar de centinelas de las llamadas del Espíritu. Pero se nos invita a hacer una voz profética interpelante. Entonces, para hacer una voz profética interpelante, tenemos que recuperar el ser don y el ser signo. Y por otro lado, revisitar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque los laicos y laicas, consagrados, consagrados y ministros ordenados tienen igual dignidad. Entonces, nadie es más que nadie. Y nos pone en calidad de hermanos, en la misma andadura evangelizadora y misionera. Y este punto también es muy importante, porque ¿quién soy? ¿Y quién soy caminando con? ¿Y cómo camino con? Son muchas preguntas que se van abriendo en el entramado de nuestra andadura. Por otro lado, estas tres palabras, vínculos, corresponsabilidad y estructura, como que se entretejen porque hay una renovación imperiosa de las relaciones y de cambios estructurales. Es decir, necesitamos renovarnos, necesitamos repensarnos, necesitamos revisitarnos urgentemente. Y estas palabras, que las vuelvo a repetir porque me parecen muy importantes, y que viene dado también en la preparación al sínodo, en el instrumento de preparación a las asambleas sinodales, cuando leíamos que las diferentes familias religiosas muestran la belleza del seguimiento del Señor sobre el monte de la oración y sobre los caminos del mundo, en las formas de vida comunitaria, en la soledad del desierto y en la frontera de los desafíos culturales. La vida consagrada, más de una vez, ha sido la primera en intuir, esto me parece extraordinario, esta visión de la vida consagrada, que estuvo previa a la celebración de la asamblea. La vida consagrada, más de una vez, ha sido la primera en intuir los cambios de la historia y de acoger las llamadas del Espíritu. También hoy la Iglesia necesita de su profecía. O sea que este tema viene instalado en el caminar de la Iglesia. Vida consagrada, voz profética, interpela la realidad y está ubicada en los, digamos, geográficamente, en espacios, se la localiza en espacios geográficos muy fuertes, como son el desierto, la frontera de los desafíos culturales. Y de ahí viene también la riqueza de lo diverso, que por cierto le permite crecer. También hay un llamado al discernimiento personal y comunitario, porque el discernimiento necesita de estas dos puntas. Es decir, nosotros hablamos hoy mucho de discernimiento comunitario, pero el discernimiento comunitario acontece sobre la base de un discernimiento personal cotidiano. Cada una de nosotras tiene que pensarse cada día qué respuestas dar, cómo darla mejor, autoevaluarse. Entonces, un método, un camino que se pone sobre la mesa es el de la práctica de la conversación en el espíritu, o formas análogas. O sea, no es necesario casarnos, hacer una alianza con este método como tal, pero sí se ha visto que este método para este tiempo está ayudando mucho a la Iglesia a adquirir el arte de la escucha y a poder enriquecerse y dejarse afectar por la palabra del otro diferente y tan hermano, ¿no? Entonces, qué importante es que apliquemos este método o una forma análoga en los encuentros institucionales para poder renovarnos, pensarnos, repensar nuestros estilos de vida, poner en marcha formas nuevas de servicio, de cercanía a los pobres. Esto requiere de nosotras, de nosotros, realmente reunirnos, orar juntos. Entonces, los pasos serían para el discernimiento, la oración, el encuentro comunitario, la toma de decisiones, abiertos a la voz del Espíritu para llegar a un consenso y que ese consenso traiga decisiones que se actúen y que puedan evaluarse también en el tiempo.
Y esto del discernimiento también nos va a ayudar en esta dinámica de una escucha más amplia a erradicar los estilos autoritarios, que no deja espacio al diálogo fraterno y a la búsqueda comunitaria del querer de Dios, porque no sé si estamos tan acostumbradas al discernimiento comunitario. Generalmente es un grupo el que piensa, el que discierne, el que baja las líneas, y uno se queda, así como los pajaritos, con la boca abierta, recibiendo las indicaciones para el camino, pero no he sido parte de esa búsqueda comunitaria. Y este es uno de los temas del por qué la vida, muchas veces se toman decisiones y no perduran en el tiempo. ¿Por qué? Porque no me he sentido parte de esa toma de decisiones. Entonces no me pude apropiar de la decisión y, por cierto, eso cae al primer paso, ¿no? Entonces es muy importante adquirir un método, fortalecer el discernimiento, dejarnos interpelar por la voz del hermano, de la hermana, permitirnos que nos afecte el aporte de lo que construye la búsqueda común. Les hablaba de la Carta al Pueblo de Dios, que el 25 de octubre del 2023 fue regalada al santo pueblo fiel de Dios como restitución, porque esta es una categoría muy importante tenerla en cuenta. Es decir, nada me pertenece, todo lo que tengo lo restituyo. San Francisco de Asís diría, restituyo al Dios Altísimo, y también en relación a ese Dios Altísimo restituyo a mis hermanos. Entonces, no es un cónclave el sínodo y no teníamos por qué mantener en secreto lo que allí estábamos discerniendo para el bien de la Iglesia. Entonces se decide restituirle al pueblo de Dios, compartirle qué camino estamos haciendo, dónde estamos parados, hacia dónde intuimos que tenemos que avanzar. Y en esa carta al pueblo de Dios se va nombrando lo que se espera de los pastores, de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, de los laicos, y aparece esta frase en relación a la vida consagrada. Y se dice, la Iglesia debe también dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante de las llamadas del Espíritu. Una frase que sinceramente a mí me conmueve el solo leerla. Y me conmueve aún más pensar en la primera versión de esta carta, cuando decía, la Iglesia debe también dejarse sacudir por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante del soplo evangélico. Esa fue la primera versión. A mí me parecía extraordinario y me desafiaba a entregar la vida realmente de lo mejor y con quienes hacen camino a mi lado, ¿no? Porque que la Iglesia pida a la vida consagrada, que la vida consagrada la interpele, no es poca cosa, y que la interpele ¿cómo? ¿Desde dónde? Desde su voz profética. Entonces, vuelve a ubicar a la vida consagrada a su lugar más originario, que es la profecía. Entonces, lo nuestro es la profecía, lo nuestro es el desierto, las periferias y las fronteras, lo nuestro es caminar con otros, lo nuestro es adquirir el arte de la escucha, lo nuestro es valorar la diversidad, lo nuestro es caminar en calidad de hermanas y hermanos. Entonces, esto me parece que es muy bonito y es lo que también desde la CLAR va iluminando todo este año jubilar de la esperanza. Ser centinelas de la esperanza, voz profética, centinela vigilante de las llamadas del Espíritu. Invitaciones para el camino. ¿Cuáles podrían ser? Creo que tenemos que prender 3 luces y sentir que estas luces iluminan el horizonte. Primera, somos hermanas y hermanos, somos un don para la humanidad y seguimos siendo una alternativa necesaria para vivir con más humanidad, con ternura y con alegría el seguimiento de Jesús. Pero justamente esto es lo que más hace agua en nuestra estructura de vida comunitaria, porque no hay gente que no está tan feliz, hay gente que ha perdido humanidad, hay gente que no tiene capacidad
de un ejercicio de ternura, ¿no? Y que se muestra con acciones violentas o está más presente el maltrato que la cultura del buen trato, o hay abuso desmedido de poder, y eso desestabiliza nuestro deseo de caminar con más humanidad. Ya en el 2004, Dolores Aleixandre lo decía en aquel Congreso de la Vida Consagrada, la vida religiosa ha perdido humanidad. Y eso es muy fuerte, eso es decir que se nos perdió el Evangelio. Perder humanidad es descentrarnos. Y Francisco nos invita a volver a poner el Evangelio en el medio. Por eso, ojo con decir el invento de este Papa, ahora se viene con la sinodalidad, ahora sigue con la esperanza. No, todo confluye en recuperar el Evangelio como centro, no hay otra cosa. Y entonces es muy importante para nosotras que hemos profesado vivir a Jesús y hacer presente su reino. Segunda luz, estamos viviendo un tiempo de gracia con procesos de renovación y revitalización bajo la acción del Espíritu. Recordemos a nuestro querido hermano Rafael Luciani, cuando él en la mayoría de los encuentros trae el texto de Evangelii Gaudium 27, ¿no? Cuando el Papa dice que sueña con una iglesia capaz de renovarlo todo, los horarios, los estilos, el lenguaje. Entonces, si estamos viviendo, se va haciendo realidad, porque es un tiempo, hay que vivirlo así como un tiempo de gracia para poder actuar los procesos de renovación y revitalización por la acción del Espíritu, único protagonista de todo este proceso. Otra frase incansable en boca de Francisco: recuerden que el Espíritu es el gran protagonista, esto no es un parlamento, aunque también, más allá de Francisco, nuestros procesos de discernimiento, o en esa tercera ronda de la conversación en el Espíritu, requieren de discusión, de debate, porque ahí es donde está la riqueza, no hay que tenerle miedo a la discusión y al debate, mientras sea desde el respeto y desde la común búsqueda en igual dignidad de la voluntad de Dios, como dice Pablo, de lo que le agrada, de lo que es perfecto. Y tercera luz, buscamos alternativas de nuevas expresiones que nos abran camino. Esperamos que llegue la luz y que finalmente se revele esa nueva forma de vida consagrada, más discípula y más misionera, y no tan abocada a la autopreservación, porque Francisco en Evangelii Gaudium 27 termina así, poniéndonos en una, así como diciendo, decídanse, ¿quieren autopreservarse o quieren ser más discípulos, más misioneros? Si quieren ser más discípulos y más misioneros, habrá que renovarse y soñar con una iglesia y una vida consagrada capaz de tocar muchas cositas, sus lenguajes, sus estilos, sus horarios, su modo de, porque nos hemos aferrado a formas y hemos olvidado que estamos invitadas e invitados a ser discípulos y misioneros. Ese es nuestra gran meta, nuestra vocación, la fuerza interior que hace que hayamos profesado este estilo de vida, Jesús y su reino. Como vida religiosa precisamos hacernos algunos reclamos a la luz de todo este proceso sinodal. Me gustó leer a Emma Martínez Ocaña en un librito que ella publicó que se titula Espiritualidad para un mundo de emergencia, donde invita en tiempos complejos, de tormenta, donde no se ve con mucha claridad, a caminar con lucidez, a tener una conciencia lúcida. Entonces, qué lindo que es pensarnos en este tiempo con una conciencia lúcida, que aprende a percibir la realidad sin etiquetas mentales, sin fantasías, como si nada pasara. Porque a decir verdad, a la vida religiosa le pasa y mucho, pero no nos animamos a poner nombre a lo que nos pasa. Entonces vamos con una fantasía etérea. No, estamos bien como estamos. No, no estamos bien. No estamos bien. Y para esto les deseo que puedan encontrarse y leer Para Vino Nuevo, Odres Nuevos, esa carta que el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, en el año de la vida consagrada que Francisco nos regaló a todos,
fueron publicando, ¿no? Porque ahí dice, hay un estilo de vida religiosa obsoleta. Y eso es fuerte leerlo. ¿Y qué nos está diciendo? Entonces, este tiempo sinodal nos está invitando a abrir la ventana, ¿para qué? Para mirar la realidad, dejarnos cuestionar por ella y ofrecer respuestas nuevas a una realidad cambiante. Yo estuve el mes del sínodo viviendo en la misma casa con una de las predicadoras, con la hermana María Gracia Angelini y con Timothy Radcliffe, ¿no? Y entonces aprovechábamos a charlar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Y en un momento le digo a la Madre María Gracia, digo, Madre, ¿cuál es su percepción del sínodo desde la experiencia que está teniendo? Y ella me dice, nuestra iglesia es muy temerosa, va muy lenta. Y yo, una monja de clausura diciendo eso, yo dije, uff, que no hable entonces de la vida religiosa, porque si la iglesia va lenta, la vida religiosa también. Entonces, nosotras, cuando nos animamos a dar una respuesta nueva, las preguntas de la realidad ya cambiaron. Entonces, vamos a destiempo y eso no nos ayuda realmente a hacer esa vida religiosa, discípula y misionera en respuesta al hoy y haciendo dialogar nuestros carismas con la realidad, porque yo no tengo por qué repetir lo que hizo la Madre Francisca Rubato en el 1885, sino que tengo que interpretar hoy cómo ese carisma colabora y ayuda a iluminar este tiempo. Segundo, precisamos reclamarnos y ayudarnos, se los pido por favor, entre todas nosotras, todos nosotros, una espiritualidad de ojos abiertos, que sean sensibles a los signos de los tiempos en estos tiempos, que permeen nuestros recorridos vitales, nuestras opciones institucionales. Nuestras opciones institucionales. A ver, el microfonito, ahí lo logramos. Bien. Nuestras opciones institucionales nacen justamente de mirar la realidad. O sea, la realidad pide que cambiemos algunas cuestiones, que renovemos. Tercero, practicar el discernimiento para saber no solo lo que pasa, sino por qué pasa. ¿Por qué pasa? No solo lo que pasa. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Un discernimiento que nos ayude a descubrir los signos de vida y los nuevos caminos que reemplacen, por cierto, los ya caducos. Hay caminos que hay que dejarlos, o sea, aprender a soltar. La sinodalidad también nos lleva de la mano de aprender a soltar para dejar venir la novedad. Las dos cosas en la misma mano no la puedo. Y por otro lado, la conciencia lúcida, la espiritualidad de ojos abiertos y la práctica constante del discernimiento me enseñan a estar. Tengo que saber estar en este tiempo con cabeza y con corazón. No puedo vivir de prestado porque el aire es gratis. Vivir conscientemente este tiempo y buscar la mejor respuesta a esta realidad. Un pasito más es la necesidad de cultivar una nueva espiritualidad. Y esta nueva espiritualidad tiene nombres, pero no son distintas espiritualidades. Todas confluyen en la única espiritualidad sinodal, que es esta espiritualidad relacional, tomando conciencia de la interdependencia, de la responsabilidad de todas, de todos, con todo. Ya el sínodo para la Amazonía nos traía a la luz, todo está interligado y eso sigue abriendo camino y confluye en esta asamblea sinodal. Todo está interligado. La espiritualidad del saber de crecer. Renunciemos, soltemos, vivamos impropio, desaprendamos patrones mentales que nos están impidiendo realmente avanzar. La espiritualidad de la conversión integral, confluyendo en los llamados que hizo el Papa Francisco a la luz de el Sínodo para la Amazonía y de la encíclica. Conversión pastoral, cultural, socioambiental y sinodal. Laudato Si, la encíclica. La espiritualidad misionera, ¿no? En salida, lejos de las autorreferencialidades, de los individualismos que van como socavando la posibilidad de construir la real fraternidad.
la espiritualidad existencial y geográfica, con esas tres claves que les estuve nombrando, la espiritualidad holística, sistémica, de incidencia transformativa, es decir, integral en todas sus expresiones, la espiritualidad del cuidado frente a una estructura de maltrato que también cohabita a veces en nuestras estructuras comunitarias. Entonces tenemos que ayudarnos a caminar hacia una ética del cuidado. La espiritualidad propiamente sinodal, que nos permite avanzar en comunión, en participación y en misión. La espiritualidad inter, que es la clave que revisa nuestro modo vincular, cómo vamos creando espacios para vivir en profundidad, todas este prefijo inter que acompaña tantas palabras, especialmente lo intergeneracional, interinstitucional, intercarismaticidad. Hay tantos inter que nos ligan a pensarnos con otros. No hagas solo lo que puedes hacer con otros. Y la espiritualidad evangélica, que es la vértebra que nos mantiene en pie, erguidos y en camino. Todo esto confluye en una espiritualidad, podría llamarla realmente sinodal con todas las letras. Recién les expresaba que no es tiempo de caminar solas, solos ni aislados. Qué importante es, desde la clave sinodal, la búsqueda compartida. Caminar siempre con otros, enriqueciéndonos con la diversidad de culturas, de edades, de otros carismas. Nunca solas, nunca solos. Hoy el dibujo, el diseño de la iglesia es intercultural. Y eso también ya está introyectado en la mayoría de nuestras comunidades. Y entonces no es solamente reunirnos varias culturas y crear lo multicultural, sino aprender a enriquecernos de esas culturas, por lo tanto dar el paso de lo multicultural a la riqueza de lo intercultural. También hay un llamado, por cierto, a trabajar la significatividad de la comunión. Es decir, atrevernos juntos, juntas, a reevaluar, a reconceptualizar aquellos aspectos que por sabido, como aporta Gonzalo Díez, nuestro querido hermano claretiano español, que a veces manejamos sin vida, solo por la fuerza de la costumbre y del siempre se hizo así. Y ojalá podamos dar una nueva dimensión a la oración, a las celebraciones comunitarias, a las asambleas de nuestras comunidades, a la revisión de vida, a los bienes compartidos y a la obediencia de la comunidad a la misión. Porque también tenemos una deuda con el tema de los bienes que va a ser pensar en cómo es nuestra economía, si podemos llegar a una economía realmente sinodal, ¿cómo sería eso, no? Entonces, hay muchas puntas que van quedando como tarea para pasarlas por el corazón y pensarlas, por cierto. Preguntarnos también desde la fe cómo encarnar la presencia de Jesús en la realidad. Buscar realmente ese rostro entre los pobres, como haciendo una síntesis de este recorrido, y sin duda eso exige reestructurar y reestructurarnos. Y esa auténtica, lo vuelvo a decir, y va como síntesis, reestructuración nace o debería nacer de una lectura coherente de la realidad. Es el llamado a una espiritualidad encarnada, a esa mística de los ojos abiertos, a ese evangelio que nos pone en actitud de caminantes al servicio de la vida. Otro punto más es abrirnos a la urgencia de comprender las nuevas situaciones de la realidad. Todo el proceso sinodal fue dialogar con el entorno continuamente, ¿no? Entonces, relocalizar es un llamado a este tiempo sinodal a relocalizar nuestros intereses y nuestras acciones. Entonces, en este tiempo se nos impone la capacidad de reflexión, de interiorización, de contemplación para tomar decisiones arriesgadas, osadas, como las mujeres del alba. No podemos tomar decisiones que aquieten nuestra conciencia, que solamente nos hagan dar un pasito y durmamos tranquila, hemos dado un pasito. Sí, todo pasito suma,
pero hay que lograr realmente tomar decisiones arriesgadas. Y voy a terminar con los que llamo los innegociables sinodales, que pueden iluminar también nuestros procesos de camino y de búsqueda como vida religiosa. El innegociable pueblo de Dios. Hermanas, hermanos, somos pueblo de Dios en camino. La vida consagrada es pueblo de Dios en camino. Totalidad orgánica, sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. No somos los que estamos más cerca de Dios, como nos devuelve la gente. No somos los que alcanzamos primero la santidad antes que los laicos. No, somos pueblo de Dios en camino. Como pueblo, junto con, caminamos. Vocaciones, carismas y ministerios es otro innegociable. Al servicio de la única misión en virtud del bautismo, todos con igual dignidad en diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. La pluralidad de contextos, culturas y diversidades. Cada uno de los contextos donde estamos presentes posee riquezas particulares. Entonces tenemos que vivir vinculándonos al pluralismo de las culturas, a detectar la riqueza que cada cultura aporta a nuestro crecimiento. Y entonces evitar esas miradas dicotómicas, ¿no? El mundo afuera, nosotros adentro, lo sacro y lo profano, esto es bueno, esto es malo, sino hacer una mirada integradora donde la riqueza de lo diverso venga justamente a empujar esta realidad de pensarnos como caminantes. La sinodalidad como profecía social, esta frase está presente en el documento final y a mí me parece extraordinaria. ¿Cuándo íbamos a leer esto? La sinodalidad como profecía social. Es decir, el modo sinodal de vivir las relaciones es una forma de testimonio con relación a la sociedad. Miren cómo se aman. ¿Quién mejor que la vida consagrada que elige vivir en comunidad se transforme en profecía social? O sea, viva esa estructura sinodal en el ejercicio de la vida cotidiana comunitaria como profecía social. Otro innegociable y que aparece también en el documento final es el tema de la renovación espiritual y la reforma estructural. No hay reforma estructural sin renovación espiritual. Una llama a la otra. Entonces van juntas, no somos solamente las mujeres abocadas al mundo de lo espiritual. También toca la estructura, la cambia, la moviliza, nos hace discernir. 3 palabras fuertemente presentes en la reflexión sinodal y en el documento final que también tienen que permearnos, que son transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Los procesos decisionales van acompañados y seguidos de estas prácticas, inspirados siempre por los criterios evangélicos. Aprender a ser transparentes, aprender a rendir cuentas, no solo económicas, sino también de nuestra gestión, de nuestras decisiones, de lo que hemos decidido en nuestra asamblea, y evaluar el camino y reconsiderar qué debemos acomodar cuantas veces sea necesario. No es desdecirnos, no es echarnos culpa, pero ¿cómo? Si prometimos esto, entonces hasta dentro de 6 años, por más que se esté derrumbando, no lo vamos a cambiar porque eso lo dijo el capítulo. No, si hay que evaluar, si hay que retroceder, si hay que retomar la marcha, es por el bien de la misión que tenemos entre manos. Entonces, por cierto, que estas 3 palabras nos movilizan mucho: transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Incluye, por cierto, lo económico. Otros innegociables sinodales: la conversación en el espíritu como punto de referencia para el discernimiento comunitario. Ya les dije, no tenemos que casar con este método, pero ha hecho mucho bien al camino eclesial. La articulación de los procesos de toma de decisiones: escuchar, analizar, dialogar, discernir, aconsejar, alcanzar el consenso.
lo cual implica fortalecer la comunión aunque no haya unanimidad de opinión. No importa si no hay unanimidad de opiniones, lo que importa es no romper la comunión. Entonces, decidir mediante el ejercicio de las diferentes estructuras de la sinodalidad, hacia dónde queremos caminar y cómo queremos caminar. Y tres palabras que me resultan fuertes y clave y me gozo de que estén presentes en el documento final, como son sanación, reconciliación y reconstrucción. Proceso confluyen como un necesario proceso urgente para la conversión de las relaciones. Si no hay conversión de las relaciones, y esto golpea fuerte al estilo de vida religiosa, no vamos a poder realmente reconstruir y sanar cuanto sea necesario. Y hay muchos dolores instalados en la vida comunitaria. Y hay vínculos no sanos, no saludables, y necesitamos que estos tres aspectos estén presentes en el entramado de repensarnos realmente cómo queremos vivir. Entonces, tres palabras que me resultan fuertes y muy claves: sanación, reconciliación y reestructuración. Bueno, como ven, la sinodalidad aporta muchísimo a la vida religiosa. Yo creo que la gran invitación en este tiempo es a poder, primeramente, abocarnos a la formación. Entonces tenemos ya un documento final que no cierra un proceso, al contrario, lo abre, y del documento final tener esa lectura fina para detectar esos puntos que nos ayuden a reconsiderarnos, a repensarnos y que toquen y movilicen los cambios necesarios para hacer una vida religiosa más evangélica y más acorde a este tiempo, en respuesta a estos tiempos, más misionera y más discípula. Hay mucha riqueza y creo que necesitamos ciertamente sentarnos en comunidad, leer, discutir, discernir, mirarnos hacia adentro, mirar el contexto, dejar que ese contexto nos afecte y poder hacer todo este proceso de ver cómo la sinodalidad está presente como un eje transversal en nuestra forma de vivir y de actuar. Por algo se la define como un modus vivendi et operandi, es decir, es un estilo, es un modo, no es algo como así superficial, un barniz que pongo en este momento para el camino, sino que me define, me constituye, es una dimensión que me vertebra desde la propuesta de Jesús y su reino, desde el Evangelio. Entonces estamos en un momento muy, pero muy hermoso de la vida de la Iglesia y por favor les ruego de corazón que dediquemos tiempo a caminar desde esta dinámica sinodal, ¿no? Que nos repensemos. De lo contrario, vamos a perder esta gran oportunidad. Y es un kairos lo que estamos viviendo, es un tiempo de gracia y tenemos que aprovecharlo, porque la gran pregunta es cómo ser una vida religiosa sinodal misionera. No es solamente decir, la vida religiosa es sinodal, no, ¿cómo? El cómo nos pone en actitud de discernimiento constante y es lo que más cuesta a la Iglesia. En el sínodo esa pregunta es la que más costó concretizarla. Nos íbamos por las nubes. No, ¿cómo ser una iglesia sinodal misionera? ¿Cómo? Aterrizar. Y no grandes documentos que nos excedan y que nos cansen, sino cosas acotadas, concretas, evaluables y que nos pongan en esa continua rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos sirviendo al pueblo de Dios? ¿Cómo estamos viviendo comunitariamente? ¿Qué necesitamos revisitar? Bueno, no las quiero cansar más, pero por aquí era la invitación que quería hacerles y supongo que tendremos un diálogo y bueno, podremos aproximar algunos aportes más desde la experiencia de lo que cada uno está viviendo. Muchas gracias por la paciencia y por la escucha. No, pues gracias a ti, Daniela, por toda esta, pues muy rica,
información, no solo es información, sino invitación a ser vida, ¿verdad? Como bien decías, el sínodo terminó, pero todavía nos falta ponerlo en práctica, ¿no? Ir poniendo en práctica. Pues entonces les damos pues esta palabra a todas las que están presentes y quienes están presentes a hacer preguntas, comentarios, si levantan la mano o las escriben en el chat. Sería muy bueno, ¿verdad? Pues escucharnos, dialogar, creo que nos ha dado unas pautas muy concretas. A la mejor algunas nos suenan nuevas, otras como muy, pues con muchos retos, ¿no? Para la misma vida religiosa. Gracias. Entonces sí, nos invitamos a poder aportar algo que sintamos en el corazón, ¿no? Que nos hace ruido, algo que no haya estado dicho y que es importante ponerlo en consideración. Una Yo me voy palabra. a atrever a comenzar. Mil Sí, disculpas adelante. porque no pueda yo encender la cámara, pero No tengo importa, muy poca Patricia. señal. Te escuchamos con cariño. Adelante. Soy una hermana, hija de María Inmaculada de Guadalupe, mexicana, y con la gracia de Dios estoy viviendo en la Amazonía boliviana. Me encantó la charla de la hermana Daniela con todo lo que nos está diciendo. A mí me resuena perfecto, ¿verdad? Pues porque en aquello que decía no solas, no solas, sino haciendo comunidad y lo demás, pues quiero aprovechar este espacio para decirles esta parte de que es también una invitación del Papa Francisco a crear comunidades intercongregacionales, a hacernos presente en esas periferias de manera comunitaria, pero como varias comunidades, varias congregaciones, pues es una exigencia, es una necesidad del mundo de hoy en la misión. Actualmente estoy en el Pando y físicamente estoy sola. Digo físicamente porque pues no hay más hermanas conmigo, pero en eso estoy buscando quién puede, quién quiere, quién está llamada a hacer eco de esta invitación que no es solo del Papa, ¿no? Yo creo que es el Espíritu Santo que se mueve en este momento y que nos empuja a la misión de una manera solidaria y comunitaria, pero un más allá que solo con un color de congregación o con un solo lema, es el servicio al reino. Entonces, pues muchas gracias, hermana, hermana Daniela. No, Gracias gracias. por ser la inspiración, por traducir todo esto que pues son estudios, son parte de los documentos que se tienen ya, pero que de alguna manera nos hace falta aterrizarlos a nuestro lenguaje, a nuestra realidad. Muchas gracias por ser esa parte que desglosa y que anima nuestra vida. Gracias, Patricia. Y bueno, te alentamos a seguir presente en esos contextos tan desafiantes, ¿no? Como es nuestra querida Amazonía. Gracias. Yo tengo una pregunta Sí, referente al comentario que le hizo la religiosa de clausura a usted. sí, La iglesia va muy lenta. Yo sí. quisiera saber en concreto cuál es la meta o a dónde queremos llegar o qué es lo que se pretende, así de una manera, un ejemplo o una aclaración palpable. ¿A dónde quiere la iglesia o a dónde queremos que llegue la iglesia a llegar nosotros con la iglesia o en la iglesia? Sí, Para o decir, sea, y para sí, decir que la iglesia va lenta. claro, porque a ver, la lentitud viene por el lado de los temores, ¿no? O sea, la iglesia para estar más en calidad de discípula y en contacto con la realidad, bueno, tiene que salir a veces de su misma estructura, de su modo de pensar, para acercarse a una realidad que se siente excluida muchas veces de la iglesia, ¿no? Entonces nos da miedo dar esos pasitos, esos cambios y vamos lento porque la estructura también nuestra doctrinal, moral, nos impide a veces pensar con mayor agilidad de cómo acercarnos a ciertos sujetos eclesiales a los cuales los tenemos un poquito relegados, ¿no? Entonces, estamos con miedo de provocar algunos cambios, estamos con miedo de replantearnos algunas cuestiones, pero lo más hermoso de todo esto es que la iglesia actualmente
en 10 comisiones sigue trabajando todo este proceso de discernimiento, ¿no? O sea, hay canonistas repensando qué aspectos del derecho canónico hay que renovar. El tema, por ejemplo, de la presencia de la mujer, que todavía sigue haciendo tanto ruido en el contexto eclesial. Entonces, algunos quieren que tenga una mayor participación en la iglesia, otros que están bien donde están, otros que vienen con esto del diaconado femenino. Bueno, acá la tenemos a Serena Nochetti, que es una voz muy importante en el contexto eclesial y que nos ayuda a repensarnos. Entonces, queremos dar un paso, de a momentos parece como que estamos todos de acuerdo, pero a la hora de dar el paso nos quedamos ahí o no nos animamos a poner un voto que favorezca avanzar en ese proceso. Entonces tenemos un cierto miedo. Yo creo que la lentitud viene dada por el temor. Y en realidad lo mismo nos pasa a la vida religiosa, o sea, vemos que hay cosas que tenemos que cambiar, pero nos da miedo porque decimos, uy, si traicionamos el carisma, a la fundadora, a lo que, y estamos con ese temor, entonces preferimos quedarnos donde estamos porque es más seguro, no nos pone en esa osadía de decidir y de afrontar nuestras propias decisiones. Entonces es por ahí donde va oscilando el querer dar un paso y el retroceder, el dar un paso y el retroceder, ¿no? Realmente, lo digo con mucho respeto, entre una asamblea y otro hubo como una diferencia notable. La primera asamblea había disparado como una reflexión más honda, más fuerte sobre ciertas temáticas, y en la segunda asamblea como que retrocedimos. Los primeros 15 días yo estaba como asustada, digo, ¿qué nos está pasando? Porque volvimos a lo de siempre, a repetir lo de siempre, o sea, no desbordamos, como dijo el Papa Francisco en el Sínodo para la Amazonía, ¿no? Dice, yo les pido que desborden porque seguimos dando las respuestas antiguas a lo nuevo que se está planteando por el mismo temor. Pero bueno, gracias a Dios el espíritu existe y después empezó a movilizar la asamblea y tenemos el documento que tenemos, que a muchos no les satisfizo, pero a otros tantos sienten como que ha dado las bases de una espiritualidad sinodal, fundamento para ahora sí comenzar a implementar los cambios necesarios en la vida de la iglesia, que va más por el lado de la inclusión y la aceptación de los sujetos eclesiales, del cual todos formamos parte de esta casa grande, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. Bueno, mientras alguien más se decide abrir su micrófono, ¿verdad? Y hacer la pregunta o comentario, aquí en el chat dicen que agradecemos la apertura de esta charla y a la hermana Daniela. También aquí nos dicen que me impactó lo de la iglesia miedosa, que estamos paralizados en muchos momentos donde tenemos que responder y cuándo responder. Ya cambiaron las respuestas y las preguntas. Es así como, bueno, aquí hay otro comentario. Muchas gracias, hermana. Me motiva a seguir apostando por buscar caminar juntas. Me resuena mucho vivir con más conciencia mi vida de discípula y misionera. Ujú. Entonces también aquí, pues muchas gracias por el aporte, otros comentarios aquí. Ay, y Reina de la Paz. Sí, sí. Solamente agradecer a la hermana Daniela, ¿verdad? Por todos estos aportes que yo creo que es un tema muy importante, pero sobre todo que nos deja pues muchos retos, ¿verdad? De cómo mejorar nuestra vida religiosa. Estamos aquí nosotras en Cobán Alta, Verapaz, Guatemala, y pues creo que es una invitación a replantearnos, ¿verdad? Nuestro caminar como comunidad, como iglesia, para poder de veras dar una respuesta a lo que Dios quiere, pero lo que el Papa Francisco propone y lo que Dios quiere. Entonces, muchas gracias, Daniela, por estos aportes que nos dejan grandes retos, y yo creo que sería muy bueno poder tener como el material para poder volver a reflexionarlo y retomarlo en nuestras
manos hasta para un retiro, ¿verdad? Creo que es muy valioso estos aportes. Muchas gracias. Con mucho gusto, se los voy a pasar. Sí, gracias, gracias a ti. Ilse, ¿tú quieres hablar? Sí. Sí, a mí una preocupación es la cuestión jerárquica. Por lo menos en México, pues no ha habido mucho movimiento, hay mucho miedo por parte de la iglesia institución, de la participación aún en las parroquias, en las diócesis. Yo estoy ahorita en la Ciudad de México, estuve participando en reuniones eclesiales como para ver de qué manera meterse en esos ámbitos y no, hay como, por un lado yo sentí como muy poca participación de una vida religiosa, por ejemplo, mucho más abierta, o de una vida religiosa masculina. Los hombres no estuvieron presentes los de congregaciones totalmente conservadores. Muchísima gente aquí, perdón por decirlo, de los legionarios de Cristo. Entonces, no se avanza. Entonces, sí, yo digo, ¿cómo? De veras, yo digo, me quiero sentir iglesia, pero ¿cómo sentirme iglesia? Como que me cuesta mucho porque no hay como mucha cabida ya a niveles más concretos, ¿verdad? A mí me encanta que el Papa vaya abriendo caminos y que vaya dando ejemplos de que se puede, pero en las realidades locales siento una gran dificultad. Y pasa que las mayores resistencias están justo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, este tema de la fase de implementación es muy, muy importante y hay que tomárselo en serio. O sea, nosotras tenemos que estar empapadas de todo este tema para poder vivirlo, implementarlo, transmitirlo, testimoniarlo, hacernos presentes en los contextos donde podemos sumar esto, nuestra palabra, enriquecernos mutuamente, porque está en nuestras manos que hagamos vida esta iglesia sinodal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera asamblea salió de que había poca presencia de párrocos en la asamblea. Entonces, enseguida la respuesta fue convocar a los párrocos a una reunión previa a la segunda asamblea, y no sé si fueron como 200, 300, no me acuerdo. Y bueno, hicieron el ejercicio de empaparse de la sinodalidad porque son los primeros que están ahí en el contexto compartiendo con su gente, ¿no? Pero no, una gaviota no hace verano, pero todos tenemos que ayudarnos realmente a retransmitir esta vivencia que es constitutiva, insisto, o sea, no es una calcomanía, un adherente que después me lo saco y sigo con otra cosa. Entonces, esa es una gran realidad. Y bueno, hay muchas resistencias. Hay resistencias porque tocan el ejercicio de poder, o sea, porque me desplazan el poder, porque ya dejo de ser el dueño de la parroquia, de lo que sea, porque hay que escuchar a otros. O sea, son cosas que, bueno, ¿qué va a ser? Es parte de nuestro límite, de nuestro pecado. Entonces, se juega el tema del poder en todo esto, ¿no? Es triste decirlo, pero tampoco nos tendría que resultar tan extraño porque las pujas de poder están presentes en las instituciones de vida religiosa, ¿no? Entonces, tampoco nos es muy extraño decirlo. Así que si lo vivimos nosotras, también lo vive la iglesia en su totalidad. Sí, sí, hay que seguir, por eso hay que estar presente, conciencia lúcida, yo les decía, estar presentes tiene la invitación a ese ejercicio, ¿no? A no dejar espacio, sino ir con nuestra lectura, nuestra formación, nuestras ganas de vivir esto y comenzar a implementarlo en lo pequeño de nuestras comunidades. Sí, no sé, al menos yo desde mi realidad institucional le estoy insistiendo mucho a mi hermana general que, bueno, que hagamos un encuentro, que nos formemos, que pensemos estructuras sinodales al interno, el ejercicio de autoridad sinodal, o sea, hay que empezar por
meterlo en las propias realidades y bueno, y desde ahí abrir camino. ¿Mm? Sí, pero gracias por tu aporte. Bueno, aquí tenemos un comentario, dice que aportan muy buenas luces para nuestro capítulo general y pues que es un tiempo fuerte de decisiones, ¿no? Es de la hermana Madre José. Y también tenemos de Apostólica, saludos, gracias por compartir, ha sido una charla muy rica en mensaje y conceptos. ¿Podrías dar algunos ejemplos de cambio de estructuras y repensar estilos de vida? Ay, así ahora un poquito difícil, pero bueno, a ver, la estructura de la vida comunitaria, el ejercicio que tenemos de cumplimiento de ciertas, no sé, me da miedo decirlo porque me agarran así, ¿no? Como de ciertas estilos de vida que nos absorben las energías más hacia adentro que hacia la misión. Entonces es como repensar eso, ¿no? Cómo organizarnos para el servicio de la misión, porque la comunidad es un medio, no es un fin, y es para la evangelización, ¿no? Entonces es como decir, hay un estilo nuestro, hay una estructura que a veces no ayuda a estar al servicio del pueblo de Dios. Entonces, esa podría ser una cuestión ahí que tendríamos que revisar, ¿no? O sea, nos traga más el adentro, el cumplimiento de cierta normativa interna, que el ejercicio de pensarnos al servicio. Y bueno, y eso habrá que ver cada congregación cómo lo tiene estipulado, cómo lo vive, cómo es su misión, dónde está presente, eh, qué respuesta tiene los espacios donde están presentes y responden a la realidad o solo es para un cuidado de los lugares donde estamos, si nos abocamos a cuidar las paredes o nos ponemos al servicio de las realidades más empobrecidas, porque fíjense que en el apriete que tenemos numérico, la mayoría de los cierres vienen dados por las presencias en medios de inserción popular, no por las grandes obras, por lo más pequeño. Entonces, estamos saliendo del servicio a los más empobrecidos por custodiar las grandes estructuras que en definitiva nos dan seguridad o nos aportan económicamente para vivir. Es muy duro lo que digo. Entonces, todo eso está dando vuelta y nos tiene que ayudar realmente a repensarnos. Dime dónde pisas y te diré cómo estás viviendo. Bien. Si alguna más tiene alguna pregunta o comentario que nos quisiera decir y si no, pues para ir pues cerrando pues este espacio, ¿verdad? De pregunta, de conversación. No sé si Galaxis A30S está levantando la mano o no. También, ya que la veo a Serena Nochetti, que es una gran teóloga reconocida a nivel internacional, me gustaría que ella también nos pudiera animar con una edición, un conjunto de ediciones que están haciendo y de la cual ella junto a Rafael Luciani son como el alma, que es para la formación en clave sinodal. Y yo creo que también abocarnos a la lectura. Miren que la vida religiosa no es que lee tanto, entonces tenemos que ayudarnos justamente a formarnos, a leer, a tener textos que nos hagan pensar, que nos ayuden a dialogar en el contexto comunitario. Entonces también ella quizás nos puede decir en qué andan o de qué se trata esa colección, ¿no? Para que la vida religiosa se anime a dar un paso más. Serena. Ok, buenas tardes. Yo no soy religiosa, pero soy teóloga laica. Y sí, con Rafael Luciani estamos como proponiendo estos, se llaman cuadernillos de sinodalidad. Y la idea, la hermana Daniela ha escrito el cuadernillo sobre escucha y conversación en el espíritu. Hay 25 cuadernillos de sinodalidad y tiene esta como particularidad, es decir, tiene una parte muy sencilla y muy breve de teológica
y luego hay una parte para la implementación, para realizar todo lo que el documento final ha dicho sobre conversión espiritual, es decir, conversión sinodal, disculpe, lo que la hermana Daniela ha explicado toda la espiritualidad, todo este cambio de pensamiento, ideas, conceptos así. El segundo es experiencias nuevas de renovación de nuestro vivir. Y tercera parte, siempre hay 25 propuestas o más de reforma estructural. Y uno de los cuadernillos está también sobre vida religiosa, pero se va a publicar un poquito más allá. Disculpe, no hablo español muy bien, pero está bien. Claro. Y gracias por esta charla muy fuerte, me gustó mucho. Gracias, Y este Serena. es el texto. Están publicando la editorial Claretiana de Buenos Eso. Aires y el CELAM. Y el Papa Francisco ha escrito una prefacio para nosotros. Ya, ya O está. sea que Papa Francisco apoya este emprendimiento y más que nada me gusta como la aplicación pastoral, ¿no? O sea, no es solo una Sí, lectura, sino que después hay preguntas para ver cómo aterrizamos, cómo bajamos. Entonces, es como que ya tenemos a la mesa la formación permanente, ¿no? Habría que sí, aprovechar. son muy concretos, muy prácticos, porque yo creo que la sinodalidad se va aprendiendo a ser iglesia sinodal si se va Eso. trabajando como iglesia sinodal, si se va a hacer comunidades sinodales en nuestro trabajar Sí, cada día. sí, sí, así que bueno, es una Esa es la iniciativa. idea. Gracias, Daniela. No, y es una iniciativa muy hermosa que hay que también difundirla porque nos ayuda en lo concreto. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una vida religiosa sinodal? Ya tenemos una serie de cuadernillos que nos van a dar teoría y nos van a ayudar a la práctica, ¿no? Entonces, Y también bendito Dios. como ser párrocos sinodales, obispos sinodales. Hay algunas cosas muy precisas para ellos también. Muy bueno, muy bueno. Así que muchísimas gracias. Gracias, Serena, por estar también aquí en esta noche. ¿Y Debe ser madrugada cuándo para ti. podemos acceder a esos cuadernillos? Serena, Bueno, ¿cuándo pueden ¿Cómo? acceder a los cuadernillos? ¿Cuándo pueden acceder? Ya el cuadernillo número, el primero ya está con el prefacio del Papa Francisco, está en español y también hay edición italiana que se va a imprimir. Y ahora tenemos también dos otros que son sobre el diáconos y sobre obispo y presbíteros sinodales. Y luego hay de la hermana Daniela, se va a imprimir esto, yo creo en el mes de febrero o marzo. Está ahí también conflictos, cómo se puede vivir conflictos. Y hay otros sobre sujetos, dinámicas y estructuras. Son tres diferentes partes, cada una se va desarrollando muy sobre consejos interesante. pastorales o sobre asambleas. Hay muchos diferentes temas y uno está sobre vida religiosa. Sobre vida religiosa yo creo que se va a imprimir en mayo o junio, porque tenemos algo de cambiar, para cambiar, de cambiar. ¿Y nos pueden poner en algún lado la referencia para acceder a ellos? ¿Se puede hacer en línea o hay que comprarlos para que lleguen? Ahora son imprimidos y yo creo que se van también a poner como ebook, no sé, como, La como editorial. libro electrónico, pero ahora en este tiempo es solamente imprimido. Sí, Y o el sea, eso CELA me lo va desarrollando y como imprimiendo y sí. poniendo por diferentes lugares también de América Latina y Europa también. Y un detalle a la luz de lo que dice Serena es que uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a leer el cuadernillo del obispo sinodal o del párroco sinodal? No, es importante porque eso nos ayuda después a mantener diálogos y a exigirnos mutuamente a vivir en sinodalidad. Mm. Entonces, sé cómo vive el párroco y el párroco cómo va a vivir la vida Sí. religiosa.
Sí, Son 25 diferentes. Uno es de introducción, otros 24 son diferentes temas y cada uno va a comprar o a leer lo que le necesita. O como he dicho la hermana Daniela, se va como interconectando, ¿no? La iglesia sinodal es una iglesia del con y de la interacción. También interacciona sobre esto. Son muy flexibles, son muy concretos, muy sencillos. No hay teología para académicos, sino para nosotros. Nosotras necesitamos de esta profundización, ¿no? gracias, Serena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Rosa María, tienes la mano levantada y las hermanas dominicas no sé a dónde se me fueron. Primero Rosa María. A mí me da mucho gusto esta elaboración de los cuadernillos y yo quisiera decirles brevemente que cuando estuve en Tabasco tuvimos un sínodo diocesano y fue muy bonito el despertar de los laicos porque los cuadernillos que se les daban eran con muñequitos, con lenguaje muy sencillo y bueno, pues fue muy bella experiencia, ¿no? Entonces me da gusto que dices que tiene un lenguaje sencillo porque tienen que llegar a los laicos esos cuadernillos, ¿no? Y otra cosa, yo te quiero preguntar, Daniela, si podemos utilizar tu material, el PowerPoint que nos mandaste, para compartirlo con la vida consagrada. Yo tengo una reunión en Aguascalientes con la CIM local y me gustaría compartirlos con los derechos de autor, por supuesto, ¿verdad? Diciendo que es Tranquila. tuyo, pero Sí, sí me pareció muy interesante para hacerlo llegar a las hermanas. sí, no, con mucho cariño. Hay unas cositas que vi que me tragué una letrita, algo así que lo acomodo, te lo mando, inclusive, sí, hasta con el texto, no, no hay problema. Sí, con mucho gusto. Lo importante es que nos ayudemos y que todo sea para bien. Sí, Muchas gracias, Daniela. no, por favor. Hermanas dominicas. Gracias. Agradecer, hermana Daneila, la conferencia tan hermosa. Yo creo que nos reta mucho. Y segundo, eran los cuadernillos, ¿dónde los podemos encontrar? Pero creo que ya dieron respuesta. Gracias, Sí, Yamil. los va a editar Editorial Claretiana y el CELAM. Entonces hay que estar atentos para cuando difundan por las redes. El CELAM trabaja mucho también en las redes. Bueno, ahí ya poder conseguirlo y estaremos atentos también a poder brindar, no sé, verán los libros electrónicos, que creo que mucha gente también le colabora, ¿no? A la hora de comprarlos por la extensión del continente. Muchas Así gracias. es. No, por favor. Bien, pues me parece que ya no hay más comentarios, más preguntas. También queremos agradecer de manera especial a Daniela, ¿verdad? Canavina, que pues también está ahorita hasta allá en Argentina, ¿verdad? Me decías, y también con una diferencia horaria, entonces pues para ella ya es muy tarde, ¿no? Ya madrugada casi, entonces pues agradecemos su participación y colaboración también con la CIR y pues a todas ustedes también les agradecemos su presencia. Este año también tenemos en el siguiente mes, va a estar la hermana Liliana Franco, ¿no? En febrero también haciendo unos aportes, entonces las invitamos a que estén atentas en las redes sociales de la CIR. Espérenme, ahora Bueno, ya. de mi parte, agradecerles por este momento que hemos compartido. Ojalá que el Espíritu nos ilumine, nos fortalezca, nos haga más hermanas, más hermanos para poder discernir juntos, ¿no? El hacia dónde caminar y hacer la experiencia profunda de una vida religiosa sinodal misionera. Así que muchísimas gracias, las aliento y bueno, y ojalá que hagamos tramos largos de camino juntas hasta que despunte el alba. Muchas gracias, por todo.